Esta película va a marcar un hito muy importante en nuestra empresa. Primero porque marcó un hito muy importante en nuestra empresa. Primero porque pues, es nuestra primera película. Eh, la producción fue una producción de aprendizaje, sobre todo de entrar a conocer la industria del cine colombiano, la industria del cine latinoamericano. Es una película que realmente al final terminamos sacando con el corazón, terminamos sacando con la pasión y las emociones que le produce a uno estar metido en la cinematografía. Ha sido un proceso muy interesante, es una historia que a mí me golpea, me pega mucho. Yo la escribí desde hace muchos años. Desde hace muchos años vengo trabajando el guión, desarrollándolo, y llegamos en el 2014 a tomar la decisión de buscar ya los recursos para hacerlo. Entonces siento que este Fields, ojalá en el 2017 podamos estar en cartelera. No ha sido fácil el proceso de distribución, pero creemos que vamos a estar en algunos cines. Por eso es muy importante esta película para nosotros. Yo creo que es como donde uno arranca siempre pues, en sus empresas, ese pequeño sueño que uno tiene y que luego más adelante, cuando nos volvamos a ver después de todas las películas que ojalá podamos hacer, y digamos todo empezó con Las Horas Contadas. Por eso es muy importante para nosotros. La escritura del guión fue un proceso que tuvo varias etapas. La historia de Las Horas Contadas la escribí una vez en un papel hace como 10 años. La tenía escrita, eran 2 parrafitos, y un día sentí la necesidad que quería hacer mi primera película. Quería no solo escribirla, sino dirigirla. Había trabajado en otro par de guiones, pero sentía que no eran los que yo quería mostrar. Terminé retomando esa idea a raíz de unos sucesos que ocurrieron en mi familia, unos sucesos que me marcaron muchísimo y que cuestionan mucho, sobre todo mi escritura y la manera de ver el mundo y la manera de transmitir a nivel audiovisual mis cosas. Entonces yo tomé la decisión de tomar esa idea y comenzar a trabajarla. La escaleta la hice en un diciembre en una finca, estábamos en una finca de mi esposa. Trabajé allá la escaleta y terminé la escaleta y le dije a mi esposa, creo que este es el guión de nuestra primera película. Y a partir de ahí, eso fue más o menos en 2013-2014, y a partir de ahí comencé a desarrollar el guión. El guión tenía un problema, es que tenía una estructura sólida desde mi punto de vista, pero yo sentía que era una historia demasiado triste. Y al final yo quería que la gente tuviera cierto grado de esperanza al ver la película. Entonces esa sensación que me quedaba siempre al leer el guión de una tristeza, de una cosa, yo decía, no, esto no puede quedar. Eso se logró con el paso de unos 2 años, lo fui revisando y comencé a darle un poquito de humor, sin que sea una comedia, le empecé a dar un poquito de humor al guión, a la historia, y terminamos más o menos en lo que es el guión antes de entrar a rodaje el año pasado. Es un drama familiar sobre todo. Vamos a encontrar la historia de nuestro protagonista, de los 2 protagonistas, del tío y sobrino, de Sebastián y Camilo, y así mismo vamos a encontrar la historia de la familia, del papá, la mamá, la hermana y el cuñado. Nuestro protagonista regresa después de varios años de estar desconectado de su familia, regresa a su casa a recomponer las cosas, a pedir perdón, y en la medida en que vemos el conflicto de él, que tiene poco tiempo para arreglar las cosas, vamos viendo cómo cada familiar, o la hermana, el cuñado, todos están teniendo un problema que está relacionado con la partida de él. Digamos que otro tipo de conflictos, pero sin separar la trama secundaria. Nuestras tramas secundarias en la película no son historias separadas, no son historias sueltas, están relacionadas con la partida y con la llegada de Camilo de nuevo a la casa. Eso desde nuestro punto de vista hace que la historia pues, se centre como en el regreso de Camilo, en la unión familiar, en la esperanza, en perdonar. Hace que tengamos como un solo objetivo para mostrarle al público, una sola misión para el personaje protagonista. Yo creo que las recomendaciones que tuvimos con los actores, sobre todo fue lo que yo uso como director, es hablar con los actores, es ver cuál es la visión de ellos, que ellos tienen cuando leen el guión y cuando leen el personaje, leen sus líneas. En ese momento entro yo a explicarles un poco la historia, hacia dónde van, cuál es el futuro de ese personaje si no está en el guión,
cuál es su pasado y de dónde vienen sus conflictos. Esto es muy importante para el actor porque son herramientas que ellos necesitan para aterrizar el personaje y para mostrarlo de una forma mucho más creíble para el público. Es importante conversar con los actores, conversar muchísimo, preguntarles muchas veces qué sienten, hacia dónde creen que puede ir el personaje. La visión de ellos es muy importante, debe ir de la mano con el director, debe ir de la mano también con el productor, porque al final este es un trabajo, sobre todo es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo creativo, es un trabajo en equipo colectivo. Todos vamos hacia el mismo objetivo y es contar una historia y contar una película para el público. Trabajamos con una cámara 5D Mark III y trabajamos con luces, luces Lowell y luces Arri de 2000 vatios. Trabajamos con luces halógenas también de 750 vatios. El sonido fue sonido profesional, no recuerdo los equipos, pero es de nuestro sonidista que es Miller Castro, es uno de los mejores sonidistas colombianos, ha trabajado con Víctor Gaviria en todas las últimas películas. El rodaje lo hicimos en agosto, arrancamos en agosto del 2015, hace un año exactamente. Fueron 14 días de rodaje seguidos, no paramos solamente como un domingo o dos. El crew, el equipo de rodaje fueron más o menos unas 18 o 20 personas. Más actores, al final del plato estábamos unas 35 o 40 personas, que pues, es un equipo bastante pequeño para las películas de hoy en día. Tratamos de mantenerlo así, no solo por presupuesto, sino porque queríamos una producción un poco más íntima, que no generara tantos enredos burocráticos cinematográficos, que está el asistente, no. Por presupuesto, obviamente, y por generar no solo una economía, sino una economía de plata, sino una economía en cuanto a tiempos de grabación. Eliminamos como varios procesos ahí, varios cargos, y todo estuvo como supervisado desde la dirección por mí y por la producción ejecutiva, que también lo hice yo con otras dos personas. La película fue financiada completamente por la vecina Films, fue financiada con ahorros propios y con préstamos que en este momento estamos pagando préstamos muy altos. Tratamos de meternos, nuestra película no participó en el FDC en ningún momento. Fuimos aprobados con la ley de cine para recoger plata a través de las empresas y reducir impuestos, pero para serles sincero, a nosotros hay gente que creyó bien con eso, pero es un proceso muy complicado convencer a las empresas que inviertan en cine, en cultura y que puedan reducir impuestos en la DIAN a través de la ley de cine. Es muy complicado. Nosotros estuvimos 2 años, invertimos mucha plata en reuniones, en lobbies de comidas con empresas, todo el mundo decía sí, vamos a meter plata, y al final, cuando ya era la hora de sacar plata para la película, nadie nos volvía a contestar el teléfono. Entonces un día dijimos, nos cansamos de esto, dijimos cuánta plata tenemos, cuánta plata podemos pedir prestada, y dijimos tenemos esta plata y vamos a hacerla con eso, así toque reducir, así toque que sean poquitos días, pero vamos a sacar la película adelante. La vamos a tener aquí 2 o 3 años haciendo eso. Entonces realmente es una financiación de la vecina Films completamente. Sentimientos al dirigirla, muchísimos, sobre todo al comienzo estaba muy asustado, era mi primera película, entonces meterse en una historia que a mí me afecta tanto, que me duele tanto desde el guión, que la viví, que la sentí, que cada vez que la revisaba me afectaba mis emociones, es complicado. Verla ya realizada, luego te da mucho palo, uno se vuelve muy perfeccionista y me dice hubiera hecho esta escena así, hubiera puesto la cámara aquí, le hubiera dicho al actor que eso, pero al final es un primer trabajo. Todos los directores tienen un primer trabajo y ese primer trabajo se tiene que mostrar y se tiene que ir puliendo. Entonces, bueno, ya veremos en un par de años a ver cómo está la dirección, cómo está la producción de la vecina Films. Es maravilloso.
poder dirigirlo. Seguimos creyendo en el proyecto, a pesar de todas las trabas que hemos tenido para la distribución y para la exhibición. Pues creemos en el proyecto. Es un proyecto sobre todo muy sencillo, donde no queremos mostrar cosas raras a nivel de cinematografía, sino simplemente queremos llegar con una historia al público. Creemos que es una historia sobre todo emocional, que despierta emociones, que despierta una reflexión en las personas frente a qué harías si tuviera las horas contadas. O sea, si te dijeran, hey, te vas a morir en X tiempo, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Pedirías perdón? ¿Disfrutarías la vida? O sea, ¿qué harías? ¿Cuánto tiempo me queda? Estoy hablando con unos colegas. Hay otras posibilidades, tratamientos alternativos. ¿Cuánto tiempo me queda, doctor? No mucho. 3, 4 meses máximo. Claqueta 24, muchas gracias de verdad por la invitación. Les deseamos que este sea un gran proyecto, el que están haciendo con Instagram y con la página de YouTube. Y nada, lo que necesiten por Bogotá, la vecina Fields les ayudará y les colaborará con muchísimo gusto.